Hola chicos, buenas tardes. Voy a comenzar a grabar esta sesión. Déjenme nada más quito por aquí el transcript. Creo que ya lo quité. Muy bien. Espero se esté por aquí compartiendo mi presentación. Y el día de hoy vamos a ver un tema que se mezcla un poquito entre las fases 2 y 3. Y entre estos temas pues están los servicios ambientales, sí, que yo me gustaría platicárselos desde la parte de, bueno, los servicios ambientales o los servicios ecosistémicos urbanos, es decir, cómo se relacionan con la movilidad urbana, ¿sí? O por qué son importantes en la movilidad, ¿sí? O en la urbanización, por así decirlo. Y también qué tiene que ver con las sociedades sustentables, que es otro de los temas que viene en su programa, pero ese ya es un tema de la fase 3. Sin embargo, bueno, pues las sociedades sustentables es hablar de servicios ambientales, servicios ecosistémicos urbanos, que es pues básicamente lo mismo, solo que relacionados con el desarrollo social o socioeconómico. Y pues bueno, para este tema en específico vamos a hacer un análisis en cuanto al área metropolitana de Monterrey, que es lo que ven ustedes aquí en pantalla, AAM, área metropolitana de Monterrey, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ver. Empezamos aquí en esta presentación y solo como introducción, bueno, pues ustedes ya lo saben que el cambio climático no es el cambio de temperatura que ocurre en un espacio de tiempo asociado a un aumento en la concentración de gases de efecto invernadero, que son los GI. Las principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero en México son el transporte, la industria y la generación de electricidad. Las alteraciones en los patrones climatológicos y las temperaturas extremas son los mayores desafíos de nuestro tiempo. El cambio climático es actualmente un factor de riesgo y no es que sea como tal vez muchos lo pensamos, ¿no? Un tema como en tendencia, por así decirlo, sino que realmente es un factor de riesgo o representa un factor de riesgo pues grande, sí, para el desarrollo de las sociedades. Muy bien, entonces el cambio climático es la variación significativa de las condiciones climáticas, o sea, de la temperatura también, por así decirlo, que se mantiene durante un periodo prolongado, o sea, este cambio se tiene que dar por más de 10 años, no es que cambie la temperatura de un año a otro y decimos que es parte del cambio climático, sí, no funciona así, es más bien si sigue este cambio por 10 años o más, entonces es cuando se le considera cambio climático. Poca información sobre los antecedentes, porque yo sé que en esta clase o para esta clase ustedes ya deberían tener estos conceptos pues frescos, es nada más como un recordatorio. Es un proceso natural, el efecto invernadero es un proceso natural que se produce cuando la radiación solar se absorbe por los gases en la atmósfera, los gases de efecto invernadero, y retorna a la corteza terrestre. Y bueno, pues aquí hay una gráfica que lo explica. Yo sé que esto ya es material de la clase de ecología o de semestres, de los primeros semestres, ¿no? Que para ustedes ya es más teoría más básica, pero solo para recordarla, pues el efecto invernadero es el calentamiento natural de la Tierra. Los gases de efecto invernadero presentes en la atmósfera retienen parte del calor del Sol y mantienen una temperatura apta para la vida. El efecto invernadero es lo esperado, por así decirlo, si es lo que sucede de forma natural. Y el calentamiento global, por otro lado, es el incremento a largo plazo, ya dijimos que tenían que ser más de 10 años, en la temperatura promedio de la atmósfera. Se debe a la emisión de gases de efecto invernadero que se desprenden por actividades del hombre. Cambio climático se le llama cuando el calentamiento global, por así decirlo, cuando el calentamiento ocurre más de 10 años, y esto evidentemente, bueno, pues provoca alteraciones en el clima en general, ¿ok? ¿Cuáles son las causas? Bueno, aquí es nada más como rápidamente, ¿no? La quema de combustible, la deforestación, la ganadería, incrementan la cantidad de gases de efecto invernadero en la atmósfera, lo que provoca el calentamiento global. La atmósfera modificada retiene más calor y así se daña el equilibrio natural y aumenta la temperatura de la Tierra.
Entonces, estas son algunas gráficas, sí, del panel intergubernamental de cambio climático a nivel internacional, sobre la influencia humana en la atmósfera y cómo ha aumentado, pues en general, el clima, ¿no? Y aquí podemos ver así de manera como muy, pues básica, ¿no? En estas gráficas, cómo han aumentado, perdón, algunos gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono, el nitróxido, ¿sí? Y el metano, y algunos sulfatos en aerosol, ¿sí? Y aquí es donde podemos ver que, bueno, pues al final van aumentando las emisiones de estos gases, ¿sí? Y es donde se produce el calentamiento global, ¿sí? Lo que produce, bueno, pues el cambio climático. Ok, es la variación de la temperatura en la superficie de la Tierra, ¿sí? En 140 años a nivel global. Vemos cómo ha ido aumentando. Esta gráfica solo llega hasta el 2000. Evidentemente, bueno, pues si lo vemos lo vemos hasta cierto punto en el tiempo, ¿no? Evidentemente, los datos sugieren que la tendencia es hacia arriba. Y bueno, entonces el cambio climático, sí, aquí lo vemos, ¿qué lo causa? Las emisiones de gases de efecto invernadero, sí, ¿cuál es el efecto? Se modifican los sistemas naturales, el ciclo hidrológico, el ciclo del carbono, se genera más contaminación, etcétera, etcétera. Y bueno, representa un riesgo, sí, que puede ser una amenaza y una vulnerabilidad. ¿Cuáles son las amenazas? Huracanes, inundaciones, sequía, incendios, olas de calor, sí. Ante esto existe la mitigación, que es reducir la amenaza mediante la disminución de gases de efecto invernadero, y lo podemos analizar también como una vulnerabilidad, ¿sí? A la salud humana, los recursos naturales, biodiversidad, calidad del aire, temperatura, etcétera, etcétera. Y ante esto, bueno, pues lo que se pretende es la adaptación, ¿sí? A la vulnerabilidad que tenemos. Y bueno, pues aquí se trata en el desarrollo sustentable en general de reducir la vulnerabilidad de la sociedad y de los ecosistemas. Entonces, el panel intergubernamental sobre cambio climático, sí, bueno, existe un consenso a nivel internacional, en la comunidad internacional, para disminuir el riesgo en el sistema climático, y esto es en todas las agendas a nivel internacional. Se pretende, evidentemente, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para evitar, que exista menos daño al ambiente a través del calentamiento global, y para esto pues se requiere reducir las concentraciones de gases con efecto invernadero, que ya los habíamos visto estos gases, y nada más los repito así rápidamente: dióxido de cloro, metano, óxido nitroso, sí, y los clorofluorocarbonos. Y el último acuerdo, sí, que tenemos, el acuerdo más importante, más nuevo o contemporáneo que tenemos, es el Acuerdo de París, que se firmó en la COP21. Y bueno, en el 2015 se considera que las emisiones de CO2 deberán reducirse para el año 2050 a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es los objetivos que todos conocemos, que aquí se los muestro en la pantalla. Estos se revisaron en la COP21, sí, en el Acuerdo de París. Y bueno, pues aquí muy específicamente vamos a hablar del objetivo número 11, que es el que habla de las ciudades y comunidades sostenibles. Y nosotros en Desarrollo Sustentable tenemos una propuesta muy importante. Bueno, tenemos muchas, ¿no? Pero una de las propuestas que vamos a tocar en este tema es la cuestión de la evaluación de los servicios ecosistémicos urbanos, o la evaluación de los servicios ambientales, ¿sí? Que se relacionan evidentemente con la movilidad o con las ciudades y comunidades sustentables. Y bueno, la meta 11.7, que está dentro del objetivo número 11 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, habla de proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles. Y bueno, pues también aquí se propone lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes, perdón, y sostenibles. Y bueno, pues ante todo esto, evidentemente suena muy padre, ¿no? Muy bonito, pero para lograr esto, evidentemente, se requiere de todo un estudio, análisis de políticas, de instituciones, de planes en general, de la gobernanza, ¿sí? Del cambio climático, del desarrollo sustentable, para lograr
estas ciudades sostenibles, por así decirlo, ¿no? Entonces, de igual manera, en la agenda global de las ciudades del futuro, que es algo que propone, sí, la Organización de las Naciones Unidas, pues se tienen algunas propuestas, sí, o algunas recomendaciones, por así decirlo. Evidentemente, pues es reprogramar el espacio, o sea, en cuanto a movilidad, en cuanto a planeación, sí, territorial, y en cuanto, bueno, pues a volver a organizar las ciudades, sí, en cuanto bueno, a las áreas verdes, ya vimos, sí, en cuanto a movilidad, toda la cuestión de consumo colaborativo, sí, dentro de la industria y dentro de, pues, todas las actividades, a eso se refiere también la cuestión de Sharing City, sí. En cuestión de movilidad, ya lo vimos, el caso de Medellín, que seguramente todo el mundo lo conoce, sí, que se reestructuró la ciudad en cuanto a la infraestructura, y este tenía por objetivo la reintegración o integración, sí, social, y bueno, pues formar ciudades inteligentes, ¿no? Y también pues en cuestión de agricultura o farming, que se le llama, sí, urbana, o sea, dentro de la ciudad. Ok, entonces, ¿cuáles son las principales metas del Acuerdo de París sobre el clima que son vinculantes a México? Sí, pues evidentemente tenemos que participar en no subir más de 1.5 grados, sí, en cuanto a la industria, pero bueno, pues en general, ¿no? Y también, pues, establecer objetivos nacionales para reducir las emisiones de carbono. Ya vimos que realmente, pues, en cuestión de, bueno, la ganadería es una, pero en cuestión de transporte, sí, de la industria, que son como de nuestras principales fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero. Alcanzar cero emisiones netas entre 2050 y 2100, ¿sí? Revisar las metas nacionales cada 5 años, porque evidentemente no es suficiente nada más poner las metas, sino también irlas revisando de manera constante, o sea, ir evaluando y controlando, ¿no? Nuestro desarrollo en cuanto a este tema, y crear mecanismos para mitigar los daños causados por el cambio climático. Y bueno, pues al final también encontrar las formas de financiarnos, ¿sí? Para nuevos proyectos, por ejemplo, en cuestión del mercado de los bonos de carbono, sí, pues sería como una buena propuesta. Ok, entonces ya hablamos de los servicios ecosistémicos, sí, urbanos, perdón, o sea, más o menos estábamos en el tema. Ahora solo voy a hablar un poquito de la teoría general de los servicios ambientales, que les digo que realmente pues son temas que ustedes ya vieron, sí, en ecología, tal vez, sí, que ustedes ya lo saben, pero voy a repasar rápidamente. Entonces, los servicios ambientales o servicios ecosistémicos, el concepto de estos, donde los ecosistemas son proveedores de beneficios que contribuyen directa o indirectamente sobre la calidad de vida del ser humano, y estos pueden ser de 4 tipos: provisión, regulación, apoyo y cultural. Los servicios ecosistémicos urbanos, sí, ya no nada más los servicios ecosistémicos, son generados por la diversidad biológica presente en las áreas urbanas y cuyos beneficiarios son sus habitantes. Entonces, son los servicios ambientales que ocurren dentro de el área urbana, ¿no? Estos servicios influyen sobre la sostenibilidad económica, social y ambiental de las ciudades, siendo los más representativos la calidad del aire, la regulación del clima, la recreación, provisión y regulación del agua, entre otros. De aquí, yo siempre me gusta hacer como este énfasis en los servicios culturales. Porque normalmente los otros 3 tipos de servicios pues son fáciles de identificar, ¿no? Los servicios de provisión de agua, de comida, de productos maderables y no maderables, ¿no? De fibra, de combustibles que para producir energía, etcétera, ¿no? Los de soporte pues son todos los ciclos de los nutrientes, la formación de suelo, de hábitat, etcétera, etcétera. Y los de regulación, sí, el regulación del clima, sí, por ejemplo, en cuestión de la filtración de agua, sí, en cuestión de cómo los manglares, sí, permiten regular el viento, por ejemplo, que llega a la costa, sí, en la playa, por ejemplo, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero nunca hablamos
de los servicios culturales, que estos son los espirituales, los estéticos, educacionales y recreacionales. Y realmente pues los damos por hecho, ¿no? Normalmente decimos que los servicios ambientales están fuera o son externalidades del mercado, ¿no? Porque pensamos que son gratis, ¿no? Pero hay que preguntarnos, por ejemplo, si realmente nos costara dinero regar, hacer el trabajo que hace el Amazonas, que es la fábrica de lluvia más grande del mundo, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos costaría a nosotros regar todo lo que riega, ¿no? Gratis, por así decirlo, el Amazonas, ¿no? Que es parte de los servicios, a lo mejor de regulación, ¿no? O de provisión, ¿sí? De los servicios ambientales de este tipo, pues evidentemente sería una inversión muy, muy grande. Entonces, de igual manera, tenemos que medir, ¿sí? O evaluar los servicios culturales, ¿sí? Los servicios ambientales culturales o los servicios ecosistémicos culturales, porque es algo que no le damos un valor ni medible, ¿no? Ni para el ser humano, ni valor intrínseco, que es el valor que tiene no nada más el ser humano, sino a la naturaleza. Y pues esto no se puede traducir luego en políticas a lo mejor de conservación o de restauración. Ok, ¿cuáles son algunos de los beneficios de los ecosistemas urbanos? Ya más o menos dije algunos, pero voy a repasar esta lista. Mitigan el cambio climático, los árboles, por ejemplo, aquí muy específico, generan oxígeno a través de la fotosíntesis, ya todos conocemos el proceso de la fotosíntesis. Mejoran la calidad del aire, que ahorita pues es uno de los temas o de los problemas más palpables que nosotros tenemos, ¿no? Aquí en Monterrey, ¿sí? Mejoran la calidad del agua, regulan la temperatura superficial y la humedad en el ambiente, reducen la radiación UV, evitan la erosión del suelo, disminuyen la contaminación auditiva, súper importante, y normalmente esto no lo medimos, ¿no? Son el hábitat de la fauna silvestre, nos dan tranquilidad, salud y bienestar, y bueno, de manera general, pues mejoran la calidad de vida. En cuanto a la calidad del aire, pues ya sabemos que hablamos de la fotosíntesis, sí, producción de oxígeno, absorción de dióxido de carbono, fijación de carbono, porque las maderas nos sirven a nosotros para guardar, sí, por así decirlo, para secuestrar, sí, que es la palabra que se utiliza en el área, el carbono, entonces nos permite por ahí que funjan, sí, como estas partes o lugares en los que se secuestra el carbono, ¿sí? En cuanto a la calidad del agua, perdón, bueno, pues el follaje previene el impacto y la pérdida de suelo, que realmente, pues si vemos aquí en Monterrey, muchas veces no dimensionamos que mientras más áreas que no están cubiertas de vegetación tengamos, sí, pues evidentemente la calidad del agua, sí, o en cuestión de las crisis hídricas, pues todo esto va a ir aumentando. Y bueno, pues la temperatura del aire también nos permite regular la temperatura del aire. ¿Qué pasa, por ejemplo, en las ciudades? Pues nos volvemos islas de calor, ¿no? Porque pues evidentemente el concreto, sí, todos los materiales, sí, de construcción, pues no fungen no nos proporcionan, lo voy a decir muy sencillo, ¿no? Pero no nos proporcionan ese servicio ambiental de regular la temperatura, ¿no? Entonces, es nada más como para repasar. Sí, aquí la propuesta que se hace, sí, bueno, en esta presentación muy en específico, es buscar cómo a través de los árboles o ver a los árboles como una herramienta, sí, o como parte de los servicios ecosistémicos urbanos que nos permita a nosotros pues mejorar la calidad de vida, ¿no? ¿Cuáles son esos servicios que nos proporcionan los árboles? Bueno, nos apoyan en la calidad del aire, del agua y la temperatura, que era parte de lo que hablábamos anteriormente, absorción, perdón, de CO2, mejoran la calidad del aire, benefician la salud y previenen el calentamiento global, fijación de carbono. A través de la fotosíntesis se retiene el carbono de la atmósfera en la madera, mitigando el cambio climático. Sí, filtración de agua, capturan y filtran agua, previenen inundaciones y evitan la erosión. Reducción de temperatura, disminuye el consumo energético y el efecto de la isla de calor. Y aquí, chicos, yo les quiero mostrar estos datos. Sí, realmente son datos que me ayudó la Facultad de Ciencias Forestales a sacarlos. O sea, esto es una elaboración propia, y tengo ahorita, que les voy a mostrar más adelante, unas imágenes tomadas con satélite de cómo ha cambiado el área verde, ¿sí? En los distintos municipios del área metropolitana de Monterrey. Entonces, ¿qué es lo que vemos en esta gráfica? Si pueden ver aquí, hay los
Digo, no son todos los municipios del área metropolitana de Monterrey, pero son los más grandes, ¿sí? Entonces tenemos Monterrey, Guadalupe, San Nicolás, San Pedro, Santa Catarina, Escobedo y Apodaca. Tenemos la superficie total en kilómetros cuadrados y tenemos el cambio de área verde de 1994 a 2018, ¿sí? Y está en porcentaje, que es lo rojito que pueden ver aquí. Entonces, si se fijan, por ejemplo, bueno, también al ladito tenemos el cambio en la población, ¿sí? O sea, cómo ha incrementado o ha disminuido de 1995 a 2020. Entonces, si se fijan, les voy a leer una línea. En Monterrey, ¿sí? El área verde se ha perdido, ¿sí? En un 33.2%. En Guadalupe se ha perdido, recuerden que los años es 1994 al 2018, en un 13%. En San Nicolás también un 13.6%. En San Pedro el 4%, en Santa Catarina el 20.4%, en Escobedo el 23.9% y en Apodaca el 14.9%. Entonces, Monterrey es el área, si se fijan, es el municipio que ha perdido más área verde, ¿sí? 33%, pues es muchísimo, ¿no? Y luego tenemos, chicos, el incremento poblacional, sí, o bueno, disminución, porque en San Nicolás vemos que ha disminuido, pero en todos los demás ha aumentado. Entonces, si se fijan, aquí el que más ha aumentado en porcentaje en población, pues es Apodaca, ¿no? Con un 209.5% de aumento en población, pues es muchísimo, ¿no? Entonces, si se fijan, pues está desproporcionado, ¿no? Porque Monterrey solo ha aumentado su población en un 5%, sí, pero ha perdido áreas verdes en 33.2%, ¿sí? Apodaca es el que más está creciendo, después Escobedo, sí, después Santa Catarina y después San Pedro, después Monterrey, Guadalupe y al final San Nicolás. Bueno, ahí tenemos al final la línea del total, o sea, de los promedios, sí, por así decirlo. Entonces, en estos 7 municipios, en promedio, se ha perdido el 20% del área verde, pero recuerden que Monterrey pues tiene 33% de pérdida, que es muchísimo, y ha aumentado, sí, en promedio el 29.8%, pero recordemos, eso es en promedio de estos 7 municipios, pero recordemos que Apodaca ha aumentado el 209%, que pues es muchísimo, ¿no? Ok, estas son las fotos de satélite que les decía, ¿sí? Es el cambio de cobertura vegetal urbana, ¿sí? Y espero que lo alcancen a ver. Aquí, si me tienen de podcast escuchando, que se detengan un momento y vean estas imágenes y cómo la imagen de la izquierda, ¿sí? Es en 1994, me parece que era, sí, 1994, sí. Y la imagen de la derecha es el 2018. Entonces aquí podemos ver, este es Monterrey, sí, aquí podemos ver cómo cambió o cómo disminuyó en un 33.2%, que era lo que habíamos dicho en la tabla pasada. Si se fijan, pues tiene, no sé si se vea por aquí mi cursor, pero tiene, pasó de estar verdecito a estar más grisecita la imagen, ¿no? Y eso representa como la pérdida. Aquí está Guadalupe y San Nicolás. Acuérdense que Guadalupe perdió el 13.7% de área verde y en San Nicolás se perdió el 13.6%. Pues andan más o menos igual, ¿no? Si se fijan, pues sí se puede ver por aquí en la imagen que pasan los dos municipios, sí, de más verdecito a pues más gris. Tenemos San Pedro, que es el que menos vegetación ha perdido, con un 4%, y Escobedo, sí, 23.9%. Realmente, bueno, a pesar de que San Pedro es poquito el 4%, pues sí es notorio, ¿no? Ya que vemos las imágenes de satélite. Igualmente en Escobedo, pues se ve muchísimo la diferencia, ¿no? Santa Catarina, sí, también aquí se ve un poquito la pérdida, sí, y en Apodaca, pues realmente no es tanto como lo que se ha perdido, pero pues ahí sí podemos ver, bueno, 15%, sí, por así decirlo, es suficiente, pero si vemos las imágenes, pues no se hace tan notorio porque son como por partecitas, sin embargo, bueno, pues 15% sí representa un área considerable. Ok, entonces en este estudio, sí, se proponen los árboles como la solución al cambio climático, es decir, mientras más árboles existan, sí, pues evidentemente apoyamos más a los servicios ambientales que habíamos dicho con anterioridad, sí, los que nos proporcionan los árboles. Y bueno, pues ya lo saben ustedes, la fotosíntesis, el árbol capta la radiación solar, las hojas absorben el CO2, el agua se asimila por las raíces y bueno, pues esto se convierte en oxígeno, ¿sí?
Y bueno, aquí son nada más como unos números que puse para que ustedes dimensionen. Un auto que recorre 15,000 kilómetros emite 3,700 kilogramos de dióxido de carbono, ¿sí? Un árbol de 4 pulgadas de diámetro absorbe 50 kilogramos de carbono. Entonces, se necesitan plantar 70 árboles de 4 pulgadas para absorber el CO2 de un auto, ¿sí? Una persona emite 3,8 toneladas de carbono al año en el área metropolitana de Monterrey y pues bueno, el reto es disminuir las toneladas de carbono por persona. Y ante esto, bueno, pues también se propone pues plantar más árboles, ¿no? Que nos permitan a nosotros secuestrar más carbono y bueno, pues disminuir las toneladas de carbono que nosotros estamos emitiendo, pero evidentemente, bueno, pues también la fuente, o sea, nosotros de dónde vienen estas emisiones de carbono, pues sería la prevención, ¿no? O sea, el no emitir ese carbono, esa huella de carbono, sí, por así decirlo, pues sería como lo ideal. Ok, ¿cuánto tiempo pasamos en la naturaleza? Normalmente nosotros, por ejemplo, aquí en la ciudad, pensamos en naturaleza y nos imaginamos fundidora, ¿no? O sea, realmente no pareciera que tenemos la naturaleza cerquita, o sea, esa es nuestra naturaleza, ¿no? Un parque que realmente al final, pues, toma mucho esfuerzo mantener bonito, ¿no? Y digo bonito entre comillas, porque al final esa construcción estética que nosotros tenemos de la naturaleza o la belleza natural, pues es una construcción cultural, ¿no? No significa que la naturaleza determine que fundidora es como se debe ver la naturaleza, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? Adaptarnos al cambio climático en lugar de mitigar el cambio climático desde el desarrollo urbano y de la vivienda. El gobierno y las autoridades deben facilitar los espacios necesarios para la cooperación urbana y la planeación territorial que involucra diferentes actores, ¿sí? Y bueno, pues aquí es donde hablamos de cómo los servicios ecosistémicos, bueno, el cuidado de los servicios ecosistémicos o el apoyo a ellos, sí nos permite crear y desarrollar ciudades más resilientes, que es al final lo que queremos, ¿no? En las ciudades o sociedades sustentables, ¿no? Que era de lo que hablábamos al principio, que les digo que es parte del tema realmente de la fase 3, pero bueno, pues aquí estamos mezclando estos dos temas. La inclusión y aplicación del concepto de los servicios del ecosistema para en la planeación geográfica del desarrollo urbano incrementa la conexión entre el uso adecuado del espacio y el entendimiento del funcionamiento de los sistemas naturales. Cuanto más sea saludable y resiliente un ecosistema, menos daño va a experimentar de las amenazas del cambio climático y más rápido va a poder recuperarse del impacto. Perdón, ahí que puse mal la palabra. Entonces, hay que pensar, por ejemplo, que ciudades como Monterrey, pues, siguen teniendo una infraestructura o casi la misma infraestructura que teníamos 40 o 60 años atrás, ¿no? Que evidentemente esta infraestructura está diseñada para cierto número de personas, cierto número de familias y bueno, pues sabemos que en los últimos años ha habido una gran explosión de la población, toda la gente o muchas personas vienen en busca de mejores trabajos, mejor educación, sí, una mejor calidad de vida a Monterrey y bueno, pues esto ha provocado una densificación urbana. El desarrollo urbano debe poseer un enfoque multidisciplinario, que eso es lo que queremos al final, que es lo mismo que pasa con el desarrollo sustentable, ¿no? En donde las políticas públicas reflejen nuestro compromiso por transformar nuestra ciudad en una ciudad resiliente, tomando en cuenta los servicios ecosistémicos urbanos, ¿sí? Entonces, la densificación aquí, evidentemente, requiere de una infraestructura en la ciudad, sí, adecuada y para eso se necesita fortalecer la gobernanza del desarrollo urbano. Entonces, hay un libro, sí, que se llama Ciudades Resilientes y es de estos autores Newman, Beatley y Boyer, y ellos proponen estos 6 pasos, sí, que aquí pues están muy resumidos realmente, ¿no? Lo vamos a dejar para otro tema más, más amplio, pero aquí les pongo como nada más las recomendaciones rápidas. Ellos proponen estos 6 pasos para transformar una ciudad a una ciudad más resiliente, ¿no? Entonces, algunas de las observaciones, sí, que dicen estos autores, Newman, Beatley y Boyer, sí, en el libro Resilient Cities, son, número 1, desarrollar, preparar e implementar una estrategia con visión en el desarrollo sustentable, es decir, que todas las planeaciones que hagamos a nivel Estado, a nivel industria, sí, a nivel sociedad, tengan una visión, sí, o tengan una perspectiva de desarrollo sustentable.
Número 2, generar espacios de participación del sector público, la academia, la ciudadanía, la industria y el sector social, en donde se discutan distintas ideas y aportaciones. Y esto es fácil verlo realmente, ¿no? Todas estas cuestiones, no sé, por ejemplo, un congreso, ¿no? O todas las partes de los clústeres que existen, ¿no? De los consejos ciudadanos que existen en cuanto a movilidad, por ejemplo. A eso se refiere esto. Número 3, reducir la dependencia de los vehículos particulares y evidentemente que existan políticas que estén orientadas, transit oriented, ¿no? Orientadas como a reducir el tráfico, por así decirlo, ¿no? La logística del tráfico, que estén orientadas a los peatones, pedestrian oriented, sí, bueno, green oriented, que se refiere también a cuestiones de la energía, porque ya sabemos que los vehículos pues son la principal o de las principales fuentes de emisiones de carbono, entonces evidentemente en una ciudad resiliente, las políticas de movilidad deben estar enfocadas a reducir las emisiones de carbono en cuanto al transporte, ¿no? Número 4, repensar las regiones rurales como ejemplos para reducir la dependencia de los hidrocarburos. Siempre podemos aprender de las comunidades que no tienen tanta dependencia a los hidrocarburos, ¿no? Y es ahí donde nosotros podamos encontrar esta resiliencia o estos ejemplos o casos de éxito a los cuales nosotros nos podamos adaptar. Facilitar el localismo de la economía, es decir, lo que se produzca en un lugar, bueno, evidentemente construir las ciudades alrededor de esa industria, ¿no? Que ya se encuentra establecida. Y poner especial atención en la gobernanza del desarrollo urbano. Algo que pasa aquí, por ejemplo, en Monterrey, es que aún nos encontramos en una parte de la historia en la que la gobernanza todavía se encuentra muy diluida en distintas instituciones, ¿no? Y lo que hace falta es esa, fortaleza, ¿sí? En cuanto a la gobernanza de las instituciones que se refieren, o las políticas también que se refieren al desarrollo urbano o a la movilidad en general, ¿no? Entonces, ya como reflexión final, chicos, ya me tardé mucho, ya llevo media hora. Los resultados del desarrollo urbano no pasan de la noche a la mañana, ¿no? Evidentemente toda esta planeación requiere de años, ¿no? En cuanto, por ejemplo, si se cambia la infraestructura de una ciudad, pues evidentemente esto toma tiempo, ¿no? Distintos actores deben estar involucrados, sí, especialmente, bueno, el Estado y la iniciativa privada. Las políticas públicas enfocadas en la transformación a una ciudad resiliente permiten que se pueda recorrer a pie, apoyan la economía local y regional, la hacen socialmente atractiva y más ambientalmente significativa. Y bueno, pues quién no quiere andar caminando para todos lados, ¿no? Que sea una ciudad que sea segura, ¿sí? En donde podamos llegar rápido a todos lados, tengamos mejor calidad de aire, si haya más áreas verdes y pues en general que tengamos una mejor calidad de vida, ¿no? Eso es lo que todos queremos. Y bueno, lo dejo hasta aquí entonces, chicos. Les paso pronto la guía instruccional para la siguiente evidencia, que les comenté que la evidencia 2 ya tienen sus puntos completos. Y vamos a pasar directamente a la evidencia 3, que se refiere a cuestiones de movilidad, sí, y de los ecosistemas urbanos. Muchas gracias y nos vemos pronto. Hasta luego.